Hubo una época en que México miraba al cine como si fuera un sermón dominical. Las mujeres en pantalla debían ser santas o vírgenes, madres sacrificadas o señoritas recatadas que bajaban la mirada cuando un hombre las interpelaba. El pecado estaba permitido solo para las villanas, y aún así, siempre terminaban castigadas antes de que los créditos finales rodaran. Pero en medio de ese México conservador que vigilaba cada pliegue de las faldas y cada sombra de escote, algunas mujeres decidieron que ya era suficiente. Actrices que miraron directamente a la cámara, y a través de ella, a toda una nación aterrorizada de su propia sensualidad, y dijeron con voz clara o con silencio elocuente: mi cuerpo es mío, mi arte es mío, y si ustedes no están listos, ese es su problema, no el mío. Hoy en Archivo Extra abrimos el expediente más controversial, más censurado, más necesario de la historia del cine mexicano. La crónica de 15 mujeres que se desnudaron, literal y simbólicamente, ante un país que prefería la mentira decorosa a la verdad incómoda. Algunas lo hicieron por arte, otras por rebeldía, varias por convicción, pero todas compartieron la misma valentía, rompieron las reglas y enfrentaron las consecuencias sin pedir perdón. Si esta historia te hace cuestionar lo que creías saber sobre el cine de oro, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí rescatamos las verdades que la moral hipócrita intentó enterrar bajo capas de censura y olvido. Porque estas mujeres no fueron solo actrices, fueron guerreras culturales que pelearon batallas en sets de filmación, que soportaron insultos disfrazados de crítica, que vieron cómo sus carreras eran destruidas por atreverse a ser libres. Y la pregunta que nos persigue hasta hoy es inquietante: ¿fueron pioneras visionarias o víctimas de una industria que las usó y las desechó cuando dejaron de ser convenientes? Dale like si estás listo para conocer la verdad completa, porque lo que viene a continuación va a cambiar tu forma de ver el cine mexicano para siempre. Meche Carreño. ¿Qué sucede cuando una mujer decide convertir su cuerpo en poesía visual en un país que solo acepta poesía escrita con tinta invisible? Mercedes Carreño Medina, conocida simplemente como Meche, nació en un México que aún no sabía qué hacer con mujeres que pensaban demasiado y sentían sin pedir permiso. Desde pequeña, cuando se mudó con su madre a la Ciudad de México huyendo de una provincia que le quedaba chica al espíritu que llevaba dentro, supo que su destino no estaba en ser decorativa, sino en ser inolvidable. Su encuentro con la academia fue casi místico. La Escuela de Artes de Andrés Soler, ese templo donde se forjaban actores de verdad, no simples rostros bonitos, le dio las herramientas técnicas que su talento natural necesitaba para explotar. Pero fue en el teatro experimental donde Meche descubrió algo más peligroso que el talento: descubrió la libertad. Participó en happenings que escandalizaban a la burguesía capitalina, modeló para fotógrafos que veían en ella más que un cuerpo, veían un manifiesto, y terminó colaborando con Alejandro Jodorowsky en El hombre sin máscara 1964, una obra psicológica tan perturbadora que el público salía del teatro sintiéndose desnudo, aunque ella estuviera completamente vestida. Y entonces llegó José Lorenzo Saccani, el fotógrafo italiano que se convertiría en su esposo y fundador de la productora Uranio Films. Con él, Meche no solo encontró amor, encontró un cómplice que le dio algo que pocas mujeres de su época tuvieron: el control de sus propios proyectos. Damiana y los hombres 1967 fue su primera declaración de independencia artística. Luego vino No hay cruces en el mar 1968, donde su actuación ya no era interpretación sino exorcismo emocional. Las audiencias mexicanas empezaron a susurrar su nombre con una mezcla de fascinación y escándalo, porque Meche Carreño no era como las demás. Tenía una belleza extraña, exótica, que no encajaba en los moldes de la época pero que tampoco se podía ignorar. Películas como La sangre enemiga 1971, Los perros de Dios 1974 y La otra virginidad 1975 la transformaron en símbolo sexual, pero de un tipo diferente. Su cuerpo contaba historias dramáticas envueltas en voluptuosidad filosófica. No estaba ahí solo para ser mirada, estaba ahí para hacer pensar mientras sentías. Pero fue La Choca 1974, dirigida por el legendario Emilio "El Indio" Fernández, lo que la catapultó al Olimpo de las inmortales y también al infierno de la controversia. En esa película, Meche interpretó a una mujer cuya sexualidad era su arma y su condena al mismo tiempo. La escena de su desnudo fue tan poderosa, tan cargada de significado más allá de la carne expuesta, que intentaron prohibir la película. Los censores temblaron. La iglesia rugió. Los políticos murmuraron sobre decadencia moral. Pero Meche Carreño no se disculpó, no se retractó, no bajó la cabeza. Porque ella sabía algo que sus críticos no entendían. Estaba enlazando el cielo con el infierno, como ella misma explicaría años después, usando su destrucción temporal en pantalla para revelar verdades espirituales que ningún sermón podía alcanzar. Su carrera fue explosiva durante los años 60 y 70, pero cuando el cine mexicano entró en crisis y el puritanismo regresó con venganza, Meche fue de las primeras en ser señaladas como culpable del supuesto deterioro moral de la industria.
Murió el 1 de julio de 2022 a los 77 años, lejos de los reflectores que alguna vez la adoraron y luego la condenaron. Su obituario fue breve en algunos medios, como si quisieran olvidar rápido a la mujer que les había mostrado demasiada verdad. Pero su legado permanece grabado en celuloide indestructible. Meche Carreño no mostró solo piel, mostró que el erotismo podía ser arte, que el cuerpo femenino podía ser discurso político, y que una mujer no necesitaba pedir permiso para existir plenamente. Y mientras el nombre de Meche se desvanecía lentamente en la memoria colectiva, otra mujer, esta de apellido imponente y elegancia innata, estaba a punto de protagonizar uno de los escándalos cinematográficos más grandes de la historia, uno que haría temblar no solo a México, sino al mismísimo Vaticano. Silvia Pinal. Hay mujeres que nacen para ser elegantes, y hay mujeres que nacen para desafiar al Vaticano. Silvia Pinal fue ambas cosas al mismo tiempo. Silvia Verónica Pasquel Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, esa perla del Mar de Cortés donde el océano parece más azul y el futuro más posible. Hija de María Luisa Hidalgo y Moisés Pasquel, fue criada por Luis Pinal, el periodista y político que se convirtió en su padrastro y le dio el apellido con el que conquistaría el mundo. Su familia vagó por México como nómadas del progreso, Querétaro, Cuernavaca, Puebla, Acapulco, hasta establecerse finalmente en una vieja casona en la calle de Bucareli, en el centro de la Ciudad de México. Ahí, rodeada de techos altos y patios con plantas que nadie regaba pero seguían creciendo, Silvia supo que su destino estaba escrito en pantallas que aún no conocía. Debutó en el cine a los 17 años con Bamba 1949, y rápidamente se convirtió en la compañera de escena de los más grandes. Cantinflas en Puerta, Joven 1949, Pedro Infante La mujer que yo perdí 1949, Tintan en comedias que hacían reír hasta los que habían olvidado cómo. Su belleza era clásica pero su talento era revolucionario. Podía hacer comedia, drama, melodrama, lo que fuera necesario. Pero todo eso era apenas el prólogo. Porque en 1961, Silvia Pinal se encontró con el hombre que cambiaría su vida y casi termina con su carrera, Luis Buñuel. Viridiana no era una película, era una bomba teológica contemporizador. Buñuel, el surrealista español que había pasado décadas escandalizando al mundo con su cine, escribió junto a Julio Alejandro un guión que mezclaba religión, deseo carnal, hipocresía de clase y decadencia moral en una sola historia explosiva. Y eligió a Silvia para protagonizarla. La película narraba la historia de Viridiana, una novicia a punto de tomar sus votos que visita a su tío antes de encerrarse para siempre en el convento. Lo que sigue es un descenso perturbador hacia la desilusión, el deseo reprimido y la caridad fallida. La escena más polémica fue una recreación grotesca de la última cena de Leonardo da Vinci, donde mendigos y prostitutas parodiaban a Jesús y sus apóstoles en una orgía de blasfemia visual. Aunque el desnudo de Silvia fue más simbólico que literal, Buñuel era demasiado inteligente para necesitar carne expuesta cuando podía desnudar almas. La temática de la película hizo explotar al mundo católico. La cinta se presentó en el Festival de Cannes de 1961 y ganó la Palma de Oro, el máximo galardón. Pero antes de que terminaran los aplausos, llegó la tormenta. El Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, publicó un artículo devastador denunciando Viridiana como blasfema, sacrílega y anticristiana. La Santa Sede amenazó con excomulgar a todos los involucrados. En España, el dictador Francisco Franco montó en cólera al enterarse de que una película española había ganado en Cannes pero insultaba a la Iglesia. Franco ordenó la destrucción inmediata de todas las copias existentes. El director general de cinematografía, José Muñoz Fontán, quien había ido a Cannes a recoger el premio, fue destituido públicamente como escarmiento. La película fue oficialmente declarada inexistente en España e Italia. Pero Silvia Pinal no se iba a rendir tan fácil. Con la ayuda del torero Luis Miguel Dominguín y su esposa Lucía Bosé, enterraron varias copias en el jardín de su casa, salvándolas de la quema fascista. Y cuando Silvia regresó a México, hizo algo que solo una mujer con ovarios de acero haría: pasó copias de contrabando en su equipaje de mano. Me temblaban las piernas en la aduana, recordaría años después en su autobiografía Esta soy yo. Yo pensaba, ay, Silvia, estás más loca que una cabra, imagínate si te cachan. Pero los empleados de aduana la reconocieron, le pidieron autógrafos, y ella aprovechó la distracción para pasar las latas de película declarándolas como películas personales caseras. Así, mientras el Vaticano rugía y Franco ordenaba su destrucción, Silvia Pinal salvó Viridiana para la posteridad. Hoy es considerada una obra maestra del cine mundial y la única película española en ganar la Palma de Oro. Silvia Pinal vivió hasta los 93 años, muriendo el 28 de noviembre de 2024, siendo recordada como la última diva de la época de oro.
Protagonizó más de 80 películas, fue productora de televisión durante décadas con Mujer, Casos de la vida real, y hasta incursionó en la política como diputada y senadora. Pero su legado más poderoso no está en los honores ni en los premios. Está en ese momento en que, con copias de película escondidas en su maleta, desafió a un dictador, al Vaticano y a todos los que creían que podían decidir que arte merecía existir. Silvia Pinal no necesitó desnudarse para ser revolucionaria. Solo necesitó tener el coraje de contrabandear verdades que el mundo no quería ver. Y mientras España tardaba 17 años en poder ver Viridiana, solo después de la muerte de Franco, otra mujer de origen extranjero estaba a punto de conquistar México con un cuerpo escultural y una historia que terminaría en los brazos del mismísimo presidente de la República. Sasa Montenegro. ¿Qué sucede cuando una mujer con belleza de diosa eslava conquista primero las pantallas de un país y luego el corazón del hombre más poderoso de esa nación? Alexandra Asimovic Popovic nació el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, hija de padres yugoslavos que emigraron de Montenegro buscando un futuro que los Balcanes no podían ofrecerles. Su familia no se detuvo en Italia. Cruzaron el Atlántico hacia Argentina, donde la pequeña Alexandra creció hablando español con acento porteño y soñando en un idioma que todavía no conocía. Estudió periodismo en Buenos Aires, pero su belleza, esos ojos enigmáticos, ese cuerpo escultural que parecía diseñado por un artista renacentista, abrió puertas que ningún título universitario podría. Una propuesta para trabajar en una película mexicana cambió su destino. En su juventud llegó a México casi por accidente, y terminó quedándose para siempre. Se reinventó como Sasa Montenegro, un hombre artístico que combinaba exotismo europeo con misterio mediterráneo, y se nacionalizó mexicana en 1989, adoptando el país que la había adoptado a ella. Durante los años 70 y 80, Sasa se convirtió en la reina indiscutible del cine de ficheras. Películas como Muñecas de Medianoche 1979 y Llámenme Mike 1979 la catapultaron como símbolo sexual de una época donde México exploraba su sensualidad con la timidez de quien descubre algo prohibido pero irresistible. Actuó junto al Santo en Santo contra los asesinos de Otros Mundos 1973, compartió pantalla con José José, Jorge Rivero, Isela Vega, Carmen Salinas y prácticamente todos los grandes de la época. No tenía una voz privilegiada ni era considerada una actriz de técnica impecable, pero tenía algo mucho más valioso en esa industria: presencia magnética. La prensa la llamó la gran vedette italiana primero, y la reina del cine mexicano después. Pero lo que nadie sabía era que su historia estaba a punto de tomar un giro que ni el guionista más imaginativo habría concebido. En 1984, durante una gira de trabajo en España, Sasa descansaba en Sevilla disfrutando de las procesiones locales cuando se topó con un hombre 24 años mayor que ella, José López Portillo, expresidente de México que había gobernado de 1976 a 1982. Él tenía 62 años, ella 38. No fue amor a primera vista, pero la personalidad imponente y el carisma del político cautivaron a la actriz que creía haberlo visto todo. Lo que comenzó como encuentros discretos se transformó en un romance que sacudió a México como terremoto político y social. López Portillo estaba casado con Carmen Romano, madre de sus 3 hijos. Pero eso no detuvo la pasión que surgió entre él y Sasa. La prensa amarillista se lanzó sobre ella con saña, la llamaron aprovechada, rompehogares, la amante del poder. La alta sociedad mexicana la rechazó como si fuera enfermedad contagiosa. Margarita López Portillo, la poderosa hermana del expresidente y quien había sido directora de radio, televisión y cinematografía durante su gobierno, se convirtió en su enemiga más implacable. Margarita ha sido una mujer que siempre estuvo en contra de todas las mujeres que se acercaran a su hermano, recordaría Sasa años después. En 1989 nació Nabila, la primera hija de Sasa y López Portillo, mientras él aún seguía casado. El escándalo alcanzó proporciones épicas. En 1990 llegó Alexander, su segundo hijo. Finalmente, en 1991, López Portillo se divorció de Carmen Romano después de décadas de matrimonio. En 1995, él y Sasa se casaron por lo civil en una ceremonia que dividió opiniones. Algunos aplaudían el triunfo del amor, otros veían solo oportunismo disfrazado de romance. Pero la felicidad duró poco. Ese mismo año, López Portillo sufrió un derrame cerebral que lo dejó gravemente enfermo. Sasa se convirtió en su enfermera, cuidándolo durante años mientras su carrera quedaba en pausa permanente. En 2000 se casaron por la iglesia, consolidando un vínculo que ya no era solo terrenal sino también espiritual. Pero en febrero de 2004, José López Portillo falleció debido a complicaciones cardíacas. La muerte del expresidente desató una batalla legal brutal. La familia López Portillo intentó despojarla de todo. Hubo rumores de que su matrimonio había sido anulado, de que ella no tenía derecho a nada.
Sasa tuvo que pelear en tribunales para demostrar que había sido su esposa legítima y que sus hijos merecían reconocimiento. Tras años de batallas legales, Sasa se alejó definitivamente del espectáculo. Ya no era la vedette de mirada felina que conquistaba pantallas, era una viuda que cargaba con el peso de haber amado al hombre equivocado en el momento equivocado. El 14 de febrero de 2024, el día de San Valentín, en una ironía cruel del destino, Sasa Montenegro falleció a los 78 años en Cuernavaca, Morelos, víctima de un derrame cerebral. La Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, emitió un breve comunicado confirmando su muerte. Su legado quedó dividido entre dos memorias, la de la actriz sensual que definió una época del cine mexicano, y la de la mujer que se atrevió a amar a un presidente y pagó el precio con años de escarnio público. Y mientras Sasa Montenegro descansaba finalmente en paz, otra mujer, esta de belleza angelical y origen norteño, estaba a punto de romper su propia imagen de pureza con un desnudo que sacudiría los cimientos de lo que el público mexicano creía saber sobre ella. Elsa Aguirre. Hay bellezas que parecen sacadas de pinturas renacentistas, y luego está Elsa Aguirre, una mujer cuyo rostro parecía esculpido por ángeles que sabían exactamente qué aspecto tenía a la perfección. Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, esa tierra norteña de cielos infinitos y mujeres de carácter inquebrantable. Junto a sus hermanas Alma Rosa e Hilda, creció en una familia donde la belleza era herencia genética, pero el talento había que forjarlo. Su entrada al cine fue casi mágica, como si el destino la hubiera estado esperando. A los 14 años, cuando apenas era una adolescente de secundaria con sueños más grandes que su edad, ganó un concurso de belleza organizado por Clasa Films Mundiales, una productora que buscaba rostros frescos para inyectar sangre nueva al cine mexicano. En 1945, ella y su hermana Alma Rosa fueron seleccionadas para participar en El Sexo Fuerte, una comedia de ciencia ficción que hoy suena absurda pero en su momento fue revolucionaria. Elsa tenía apenas 15 años y ya estaba parada frente a cámaras profesionales interpretando nada menos que a una ministra de salubridad en un futuro distópico donde las mujeres gobernaban. Durante las décadas de 1940 y 1950, Elsa se convirtió en sinónimo de elegancia intocable. Su belleza era de las que detenían conversaciones, ojos expresivos, facciones perfectamente simétricas, porte aristocrático. Trabajó con los más grandes, Pedro Infante, La mujer que yo amé 1950, y participó hasta en la superproducción estadounidense Giant 1956 junto a Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean, aunque su papel fue tan pequeño que ni siquiera fue acreditada. Pero Elsa siempre fue vista como la diosa intocable, la actriz que representaba pureza y distinción en una industria que comenzaba a coquetear peligrosamente con la sensualidad. Incluso en Lluvia Roja 1950 con Pedro Infante, cuando tuvo que aparecer en ropa interior, usó medias especiales para no mostrar sus piernas desnudas, como si mostrar piel fuera pecado mortal. Y entonces llegó 1972, y con ella La fuerza inútil. Dirigida por Carlos Enrique Taboada, el maestro del terror psicológico mexicano, la película era una crítica despiadada a la juventud de finales de los 60 y principios de los 70, esa generación que había intentado cambiar el mundo y terminó desencantada, drogada, perdida. Y en medio de esa historia oscura, Elsa Aguirre, la diosa de 42 años que durante décadas había representado la decencia cinematográfica, apareció desnuda. El escándalo fue inmediato y brutal. La sociedad mexicana no estaba preparada para ver a su ángel caído despojándose no solo de la ropa sino de toda la imagen que había construido durante casi 3 décadas. Las críticas fueron feroces. ¿Cómo pudo? ¿Por qué necesita hacer esto a su edad? Ha destruido su legado. La prensa amarillista la destrozó con titular tras titular que cuestionaban su dignidad, su carrera, su valor como mujer. Pero Elsa Aguirre jamás se retractó. Lejos de esconderse avergonzada, siguió actuando en cine y teatro, aunque las ofertas ya no fueron las mismas. Había roto su propia imagen, y en el México conservador de los 70, eso era imperdonable. Continuó trabajando en películas menos conocidas como La muerte de un gallero 1977 y Albur de amor 1980, pero el daño a su carrera cinematográfica ya estaba hecho. La televisión la recibió años después con brazos más abiertos. Telenovelas como Acapulco, Cuerpo y Alma, 1995-96, y Mujeres engañadas, 1999 a 2000, le dieron un segundo aire profesional. En 2003 recibió el Ariel de Oro por su trayectoria, un reconocimiento que llegó décadas tarde pero que finalmente validaba todo lo que había hecho. También ganó las Lunas del Auditorio en 2009 por Una vida en el escenario. Pero quizás su reconocimiento más inesperado fue cuando en 2013 fue coronada como Reina Gay de Acapulco por su activismo a favor de la diversidad sexual.
La diosa intocable se había transformado en aliada de los marginados, en defensora de las causas que la sociedad conservadora rechazaba. Hoy, a sus 94 años, Elsa Aguirre sigue viva, siendo una de las últimas sobrevivientes de la época de oro del cine mexicano. Pero su legado está dividido entre dos memorias, la de la belleza angelical que conquistó corazones con su elegancia, y la de la mujer que se atrevió a romper su propia imagen cuando todos esperaban que siguiera siendo estatua de mármol. Su decisión de desnudarse en la fuerza inútil no destruyó su carrera, simplemente reveló que incluso las diosas tienen derecho a ser humanas, imperfectas, libres. Y mientras Elsa Aguirre aprendía a vivir con las consecuencias de su atrevimiento, otra mujer, esta de origen chino y movimientos hipnóticos que parecían desafiar la gravedad, ya estaba conquistando los cabaret mexicanos con una sensualidad tan explosiva que terminaría convirtiéndola en leyenda viviente y también en víctima de la crueldad médica. Lyn May. Si el erotismo mexicano tuviera un nombre grabado en neón parpadeante, ese nombre sería Lyn May. Liliana Mendiola Mayens nació en Acapulco de Juárez, hija de padre chino y madre mexicana, una mezcla que le dio rasgos exóticos que México nunca había visto en sus escenarios. Creció entre la pobreza del puerto, vendiendo recuerdos a turistas y sirviendo mesas en restaurantes donde los propios clientes valían más que ella. Pero su cuerpo hablaba un idioma que no necesitaba traducción. Cuando Lyn May bailaba, el mundo se detenía. Comenzó como bailarina en el cabaret El Zorro de Acapulco, donde sus movimientos hipnóticos, una fusión de danza tahitiana, hawaiana y puro instinto sensual, la convirtieron en la atracción principal. En 1972 fue contratada por el mítico Tropicana de Acapulco, y ahí su destino cambió para siempre cuando conoció a Germán Valdés Tintán, la leyenda de la comedia mexicana. Tintán vio en ella algo más que una bailarina hermosa, vio a una estrella en potencia. La invitó a trabajar con él en sketches cómicos, enseñándole timín, presencia escénica, cómo manejar a una audiencia con una sola mirada. En 1973, el periodista Pedro Cardona la convenció de viajar a la Ciudad de México para integrarse al cuadro de bailarinas de Siempre en Domingo, el programa de Raúl Velasco que era como la iglesia del entretenimiento mexicano. Lyn aprendió danzas tribales con instructoras profesionales, perfeccionando un estilo que mezclaba técnica con sensualidad pura. Pero los grandes teatros de revista la llamaban con luces más brillantes. Debutó en el Teatro Iris haciendo su primer desnudo en escenario, y las vedetes establecidas, Gloriella, Cleopatra, Yesenia, sintieron pánico al ver la ovación que recibía. Celosas, exigieron su expulsión del espectáculo. Grave error, porque Lyn May era imparable. El empresario Joaquín Lombardini la rebautizó como Lyn May, la diosa del amor, y la convirtió en estrella del Teatro Esperanza Iris. Y en 1974, el director Alberto Isaac la vio bailar y supo que tenía que inmortalizarla en celuloide. Tívoli 1974 fue su debut cinematográfico, una película que retrataba con nostalgia el ambiente nocturno de la Ciudad de México de los años 50 y 60. Lyn interpretó a una bailarina, básicamente a sí misma, y su presencia en pantalla fue tan magnética que le abrió las puertas del cine para siempre. Durante 6 años estelarizó shows en el legendario Teatro Blanquita, donde compartió escenario con Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, quien compuso el mango de Lyn inspirado en sus movimientos. En 1977 protagonizó Las Ficheras, secuela de Bellas de Noche, consolidándose como una de las reinas indiscutibles del cine de ficheras. Películas como Noches de Cabaret 1977, Burlesque 1980 y más de una docena de cintas donde realizó desnudos sin pudor ni disculpas la convirtieron en símbolo sexual de toda una época. Fue la favorita de fotógrafos como Paulina Lavista, quien capturó su cuerpo en sesiones que hoy son documentos históricos del erotismo mexicano. Lyn May no jugaba con insinuaciones, lo mostraba todo. Y México, ese país tan católico de día y tan pecador de noche, la adoraba en secreto mientras la condenaba en público. Pero entonces llegó la tragedia que ningún guión habría imaginado. A principios de los años 2000, Lyn acudió a una clínica estética en Zona Rosa buscando un retoque facial menor. 2 mujeres que se hacían pasar por especialistas le ofrecieron inyectarle una sustancia que prometía rejuvenecerla. Lo que le inyectaron fue aceite de cocina mezclado con sustancias no identificadas. Su rostro comenzó a deformarse. Se formaron bolitas bajo la piel, nódulos dolorosos que crecían como tumores. Los médicos tuvieron que operarla múltiples veces para extraer esas masas, pero cada cirugía dejaba más cicatrices, más deformidad. Sufrí muchísimo, muchísimo. Llegó el momento en que me quise matar. No me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y lloraba, ya no quería vivir, confesó años después con una honestidad que quebraba el alma. Durante un mes completo se encerró sin salir de su casa,
incapaz de enfrentar al mundo con el rostro que ya no reconocía como suyo. La mujer cuya belleza exótica había conquistado México ahora tenía miedo de los espejos. Se sometió a más de 8 cirugías intentando recuperar algo de sus rasgos originales. En 2018, un cirujano plástico logró perfilarle nuevamente la nariz y darle mejor contorno facial, pero el daño ya era irreversible. Hoy, a sus más de 70 años, Lin May sigue activa en redes sociales, presumiendo en Instagram un cuerpo que mantiene gracias al ejercicio, el baile y una disciplina férrea. Pero su rostro, ese rostro que alguna vez fue portada de revista y fantasía de millones, quedó marcado para siempre por la codicia de 2 charlatanas que le robaron más que su belleza, le robaron su paz. Su legado está dividido. Algunos la recuerdan como la vedette más sensual del cine mexicano, otros solo ven las cirugías fallidas y se burlan. Pero quienes conocen su historia completa saben que Lin May es sobreviviente, no víctima. Porque a pesar de todo, sigue bailando. Porque a pesar del dolor, sigue viva. Y porque en un país que consume y desecha a sus símbolos sexuales como si fueran productos con fecha de caducidad, Lin May se niega a desaparecer. Y mientras ella aprendía a mirar su nuevo rostro en el espejo, otra mujer, esta de belleza clásica y apellido que sonaba a realeza, estaba a punto de protagonizar uno de los escándalos más sonados del cine mexicano de los años 70, demostrando que incluso las damas de sociedad podían tener secretos explosivos. Kitty de Hoyos. Hay apellidos que suenan a aristocracia, y Kitty de Hoyos era exactamente eso. Elegancia envuelta en misterio, belleza con acento de clase alta que ocultaba historias mucho más oscuras. María Cristina Guadalupe Vega Hoyos nació el 8 de febrero de 1936 en la Ciudad de México, en el seno de una familia donde las apariencias importaban más que la felicidad. Su madre, esa figura autoritaria que tantas veces destroza los sueños de sus hijas en nombre del deber, la obligó a actuar a los 13 años, cuando ella apenas estaba descubriendo quién era. No fue decisión propia, fue imposición maternal. Como si su cuerpo y su futuro no le pertenecieran, como si desde niña ya estuviera destinada a ser consumida por una industria que devoraba inocencias y las transformaba en mercancía. A los 17 años debutó en Qué bravas son las costeñas 1954, una comedia que se estrenó cuando ella todavía no sabía si quería ser actriz o simplemente escapar de una madre que la controlaba como titiritero. Pero la pantalla le quedó bien, su belleza era de esas que detenían miradas, una mezcla de sofisticación natural y carisma que ninguna escuela de actuación puede enseñar. Durante los años 50 y 60, Kitty se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine mexicano. Apareció en más de 50 películas, demostrando versatilidad interpretativa tanto en comedias como en papeles dramáticos. Yo no creo en los hombres 1955, Asesinos, SA 1957 donde interpretó un doble papel como Julieta y Sofía, Los cuervos están de luto 1965, su filme más emblemático, y Aventura al centro de la Tierra 1965 la consolidaron como actriz completa, no solo como rostro bonito. Pero en México de mediados de los 60, cuando el cine aún preservaba una imagen decente y las actrices respetables no mostraban más que sus manos y rostro, Kitty de Hoyos tomó una decisión que cambiaría su carrera para siempre. Apareció desnuda en una película cuyo título el tiempo ha intentado borrar, pero cuya controversia permanece grabada en la memoria de quienes la vieron. Su cuerpo fue mostrado sin censura, algo absolutamente inédito para una actriz de su estatus y apellido. El escándalo fue monumental. La alta sociedad que alguna vez la recibió en sus salones la expulsó como si fuera apestada. La prensa la despedazó con titulares que cuestionaban su decencia y su dignidad. La industria y la sociedad jamás olvidaron su osadía, y para muchos, Kitty se volvió sinónimo de atrevimiento y transgresión. Pero hay algo más oscuro en su historia, algo que las revistas de espectáculos nunca contaron con honestidad. Circuló un rumor cruel que la persiguió durante décadas. Se decía que era hermafrodita, que su cuerpo guardaba un secreto anatómico que explicaba por qué nunca tuvo hijos. El rumor era falso, pero en el México chismoso y cruel de los años 60 y 70, las mentiras viajaban más rápido que las verdades. Kitty nunca se defendió públicamente de esas acusaciones, simplemente siguió trabajando, como si el silencio fuera su única armadura contra la maldad. Se casó con Juan Gabriel Torres Landa, aunque el matrimonio no fue especialmente feliz ni duradero. La soledad la acompañó más que el amor. En los años 70 y 80 trabajó extensamente en televisión, telenovelas como Los que ayudan a Dios 1973, Acompáñame 1977, Muchacha de Barrio 1979 donde interpretó a La Chata, y Tiempo de Amar 1987 le dieron estabilidad económica pero nunca el reconocimiento que su talento merecía. Sus últimas películas fueron El Gran Perro Muerto 1981 y Como México no hay dos 1981, después de las cuales se retiró gradualmente del ojo público. El 28 de diciembre de 1999, Kitty de Hoyos falleció en la Ciudad de México a los 63 años.
Su muerte fue discreta, como si quisiera irse sin hacer ruido después de una vida entera siendo juzgada por cada paso que daba. No hubo homenajes masivos. No hubo documentales sobre su legado. Solo obituarios breves que mencionaban su filmografía pero omitían su valentía, su dolor, su lucha contra una industria y una sociedad que la usaron y luego la descartaron cuando dejó de ser conveniente. El legado de Kitty de Hoyos es complejo. Fue una mujer hermosa que pagó caro por atreverse a romper las reglas, que soportó rumores crueles en silencio, y que murió sin que México le agradeciera por haber sido parte de su historia cinematográfica. Su vida nos recuerda que en el México conservador de mediados del siglo XX, una mujer podía ser todo menos libre. Y mientras Kitty intentaba reconstruir su reputación después del escándalo, otra actriz, esta de belleza gótica y presencia perturbadora, estaba a punto de protagonizar una de las películas de terror más controversiales y eróticas de la historia del cine mexicano, mezclando lo sagrado con lo profano de una manera que haría temblar hasta los demonios. Tina Romero. ¿Qué sucede cuando una joven actriz decide interpretar a una adolescente poseída por Satanás en un convento católico mexicano de los años 70? Tina Romero, nacida el 14 de agosto de 1949 en Nueva York de padres mexicanos, regresó a México en su juventud sin saber que estaba destinada a protagonizar una de las películas de terror más transgresoras y eróticas de la historia del cine nacional. Su debut cinematográfico fue en 1976 con Chin Chin el Teporocho, pero nadie podía imaginar lo que vendría apenas un año después. Porque en 1977, el director Juan López Moctezuma, fanático del terror gótico y obsesionado con los vampiros, le ofreció el papel protagónico en una película que mezclaría erotismo lésbico, posesión satánica, blasfemia religiosa y violencia visual en una sola explosión cinematográfica. El nombre de la película era tan inquietante como su contenido: Alucarda, la hija de las tinieblas. Filmada originalmente en inglés, porque López Moctezuma soñaba con conquistar el mercado internacional del horror, la película narraba la historia de dos huérfanas que vivían en un convento católico en México. Justine llega al claustro tras la muerte de sus padres y conoce a Alucarda, una joven que ha vivido ahí toda su vida. La amistad entre ambas se transforma rápidamente en algo más oscuro: deseo, obsesión, pacto de sangre. Durante una exploración en el bosque cercano, las niñas descubren a unos gitanos realizando un ritual pagano. Sin saberlo, Alucarda visita el macabro lugar donde nació, una tumba, e invoca a Satanás en medio de una ceremonia que sella su destino y el de Justine para siempre. Lo que sigue es un descenso vertiginoso hacia la posesión demoníaca. Las jóvenes comienzan a comportarse de manera cada vez más perturbadora, blasfemias que salen de sus bocas como vómito espiritual, actos sexuales implícitos que desafían los votos de castidad del convento, violencia contra las monjas y sacerdotes que intentan exorcizarlas. La película estaba influenciada por el clima malsano y perverso de las obras del Marqués de Sade. Temas tan controvertidos como el satanismo, el asesinato, la posesión infernal, el exorcismo, las orgías y el lesbianismo explícito se entrelazaban en una narrativa que dejaba al espectador perturbado y fascinado al mismo tiempo. Las escenas de Tina Romero bañadas en erotismo y misticismo causaron pánico entre los censores mexicanos. Su interpretación, una mezcla inquietante de inocencia y oscuridad, era tan intensa que parecía realmente poseída. Gritaba, se retorcía, blasfemaba contra Dios con una convicción que helaba la sangre. Pero lo más perturbador no era solo lo que se veía en pantalla, sino lo que sucedió durante la filmación. Documentos de época indican que las condiciones del rodaje pusieron en riesgo la vida de los actores. Rituales escenográficos tan realistas que algunos miembros del equipo juraron haber sentido presencias malignas en el set. Cuando Alucarda se estrenó el 26 de enero de 1978, la reacción fue inmediata y polarizada. La Iglesia Católica la denunció como obra del demonio. Los críticos conservadores la llamaron blasfema, pornográfica, sacrílega. Fue relegada al olvido durante años, considerada demasiado extrema incluso para los estándares del cine de terror mexicano. Pero décadas después, Alucarda resurgió como clásico de culto del horror gótico. Guillermo del Toro, el maestro del cine fantástico mexicano, declaró públicamente su fascinación por la película. Cinéfilos de todo el mundo comenzaron a descubrirla en festivales de cine de terror, reconociendo su audacia visual y su valentía temática. Ha sido comparada con The Devils de Ken Russell 1971 y El Exorcista de William Friedkin 1973, consolidándose como una de las películas de terror más importantes producidas en México. Tina Romero continuó su carrera cinematográfica y televisiva durante décadas. Participó en Las Poquianchis 1977, trabajó en Hollywood en Missing 1982 junto a Sissy Spacek y Jack Lemmon, y apareció en innumerables telenovelas mexicanas como Santa 1978, Alondra 1995 y Rosalinda 1999.
Pero su legado cinematográfico más poderoso sigue siendo ese papel de adolescente poseída que se atrevió a mezclar lo sagrado con lo profano de una manera que México jamás había visto. Hoy, a sus 75 años, Tina Romero es celebrada en festivales de cine de horror como leyenda viviente. Hace apenas unos meses celebró el 4º aniversario del Café Transilvania en Saltillo, donde fans de Alucarda la reconocen no como actriz que interpretó a una poseída, sino como la mujer que tuvo el valor de llevar el terror erótico mexicano a territorios que nadie se había atrevido a explorar. Porque Tina Romero demostró que el erotismo no necesita ser suave para ser poderoso. A veces el deseo más perturbador es el que se mezcla con lo prohibido, lo sagrado, lo infernal. Y mientras Alucarda conquistaba el reconocimiento internacional que México le negó en su momento, otra actriz, esta de origen norteño y espíritu indomable, estaba a punto de realizar el primer desnudo frontal completo de la historia del cine mexicano, abriendo una puerta que jamás volvería a cerrarse. Isela Vega. Hay mujeres que nacen para ser domesticadas, y hay mujeres que nacen para romper todas las cadenas que la sociedad intenta ponerles. Isela Vega fue la segunda clase, multiplicada por 1000. Nacida el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora, esa tierra de sol implacable que forja caracteres de hierro, Isela creció sabiendo que su belleza era un arma, pero también que necesitaba algo más que eso para conquistar el mundo. A los 18 años fue coronada princesa del Carnaval de Hermosillo, y ese momento cambió el rumbo de su existencia. Viajó a Estados Unidos para estudiar inglés, pero regresó a México con planes mucho más ambiciosos que simplemente hablar otro idioma. Comenzó como cantante en hoteles y bares de la Ciudad de México, y como modelo participó en el programa Max Factor Hollywood 1959, donde su rostro comenzó a volverse familiar para quienes buscaban belleza con actitud. Debutó en el cine con Verano Violento 1960 junto a Pedro Armendáriz, pero fue solo el prólogo de una carrera que se extendería durante más de 6 décadas. En 1967 llegó su primer protagónico en Don Juan 67 junto a Mauricio Garcés, consolidándola como actriz de primera línea. Pero 1971 sería el año que cambiaría su vida y la historia del cine mexicano para siempre. Mauricio Wallerstein, un director argentino que veía el cine como laboratorio de transgresión, la dirigió en Las reglas del juego 1971, un drama que exploraba el matrimonio, la infidelidad y los juegos de seducción con una franqueza visual que México nunca había visto. La película narraba la historia de una pareja que intenta salir de la monotonía matrimonial con experimentos sexuales que terminan destruyendo todo. Y en medio de esa historia, Isela Vega realizó el primer desnudo frontal completo de la historia del cine mexicano. No fue insinuación, no fue sombras estratégicas, no fue cuerpo de doble. Era Isela Vega, de cuerpo entero, desafiando décadas de censura cinematográfica con una sola escena. El escándalo fue apocalíptico. La sociedad mexicana se desgarró las vestiduras. La prensa la crucificó con titulares que cuestionaban su dignidad y su moral. Hubo exhibidores de cine que se negaron a proyectar la película, otros que la pasaban en horarios nocturnos como si fuera pornografía. Pero Isela Vega no se disculpó. Lejos de retractarse o esconderse avergonzada, siguió filmando papeles provocadores, cada uno más atrevido que el anterior. En La Viuda Negra 1977, dirigida por Arturo Ripstein, interpretó a Matea, una mujer huérfana que trabaja como ayudante del párroco y termina siendo su amante en una relación que la Iglesia Católica consideró blasfema. La película estuvo prohibida en cines mexicanos durante años por presión de los obispos, quienes no podían tolerar la representación sórdida pero sublime de la vida erótica de un sacerdote. Su actuación en La Viuda Negra le valió su primer premio Ariel a Mejor Actriz en 1978. Pero el reconocimiento llegó manchado con escándalo. Muchos consideraban que premiar esa actuación era premiar la inmoralidad. Isela también conquistó Hollywood. Sam Peckinpah, el legendario director de westerns violentos, la eligió para protagonizar Quiero la cabeza de Alfredo García 1974, donde además de actuar, compuso e interpretó el tema principal de la película, demostrando que su talento no se limitaba a la pantalla. Fue la primera mujer latina en aparecer en la revista Playboy, convirtiéndose en símbolo sexual internacional. Pero nunca permitió que la encasillaran. Escribió, produjo y dirigió sus propios proyectos, incluyendo Los amantes del Señor de la Noche 1986, donde demostró que también tenía voz detrás de las cámaras. Participó en más de 130 producciones entre cine, teatro y televisión. Trabajó en telenovelas como Señora Tentación 1994, Ramona 2000, series como Mujeres Asesinas 2008, y hasta en plataformas de streaming como La Casa de las Flores 2020, demostrando una capacidad de reinvención que pocas actrices logran. Ganó 5 premios Ariel durante su carrera, incluyendo uno por su trayectoria y otro por La Ley de Herodes 2000 a Mejor Coactuación Femenina. Pero el cáncer, ese enemigo silencioso que no respeta talento ni valentía,
finalmente la alcanzó. El 9 de marzo de 2021, Isela Vega falleció dejando un legado imborrable en la cultura mexicana. Su muerte fue noticia internacional, porque Isela no era solo una actriz mexicana, era un ícono de libertad, una mujer que se atrevió a decir sí cuando todas las demás decían no, por favor no me juzguen. Isela Vega abrió la puerta que muchas otras cruzarían después, pero ella lo hizo primero, sola, sin red de seguridad, pagando el precio completo pero jamás arrepintiéndose. Y mientras su cuerpo descansaba en tierra sonorense, las actrices que vinieron después, algunas con más oportunidades, otras con menos talento, seguirían cruzando esa puerta que Isela había abierto a patadas en 1971, demostrando que su valentía había cambiado el cine mexicano para siempre. Ana Luisa Pelufo. ¿Qué se necesita para ser la primera? ¿Qué clase de valentía, qué tipo de locura, qué dosis de convicción se requieren para abrir una puerta que nadie ha cruzado sabiendo que del otro lado puede haber gloria o condena? Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo nació el 9 de octubre de 1929 en Santiago de Querétaro, en una familia conservadora que jamás imaginó que su hija se convertiría en la mujer que rompería todos los tabúes del cine mexicano. Su entrada al cine fue casi accidental. En 1948, cuando apenas tenía 18 años, participó en la producción estadounidense Tarzán y las sirenas, Tarzan and the Mermaids, con un papel tan pequeño que casi pasa desapercibida. Pero fue suficiente para que descubriera que las cámaras la amaban tanto como ella amaba estar frente a ellas. En 1949 hizo su verdadero debut en el cine mexicano con La Venenosa, y durante los primeros años de la década del 50 se consolidó como actriz de reparto en comedias y melodramas. Era hermosa, talentosa, versátil, podía hacer reír, llorar, seducir con una sola mirada. Pero el destino tenía planes mucho más grandes, y mucho más controversiales, para ella. En 1955, el director Miguel Zacarías la llamó para protagonizar La Fuerza del Deseo, un melodrama sobre pasión, deseo y los límites de la moralidad. El guión incluía una escena donde el personaje de Ana Luisa aparecería completamente desnuda. México nunca había visto algo así. Ni hombres ni mujeres se habían desnudado completamente en el cine nacional. Los códigos de censura eran férreos, la iglesia vigilaba cada fotograma, y la sociedad conservadora consideraba que mostrar el cuerpo desnudo era pecado mortal. Pero Ana Luisa Pelufo dijo que sí. No hubo presiones, no hubo manipulación. Fue su decisión, como ella misma defendería años después en innumerables entrevistas. Fue una elección mía, sin presiones externas. Era un desnudo estático, artístico, sin provocación, como el modelo de un pintor. Cuando La Fuerza del Deseo se estrenó, el escándalo fue tan grande que sacudió los cimientos de la industria cinematográfica mexicana. Las reacciones fueron polarizadas hasta el extremo. Algunos la calificaron de valiente, de artista comprometida con su vocación. Otros la acusaron de desubicada, desvergonzada, traidora de los valores nacionales. Su propio padre la repudió públicamente. El hombre que debió haberla protegido la condenó en nombre de la moral, como si el cuerpo de su hija no le perteneciera a ella sino a los códigos sociales que él adoraba más que a su propia sangre. Pero Ana Luisa Pelufo no se retractó. Lejos de esconderse, repitió la experiencia en otras películas. El Seductor 1955, La Ilegítima 1956 y La Diana Cazadora 1956, cuyo cartel promocional presumía con orgullo los cuerpos de las mujeres expuestos en todo su esplendor. Se convirtió en símbolo de valentía artística, pero también en blanco de odio moralista. Cada desnudo que realizaba era diseccionado por la prensa, juzgado por la sociedad, condenado por la iglesia. Durante las décadas de los 50 y 60, Ana Luisa formó parte de una nueva ola del cine mexicano que se atrevía a hablar de pasiones, de conflictos humanos, de sexualidad sin eufemismos. Películas como Camino del Deseo 1957, Cada quien su vida, El Inocente y Albur de Amor la presentaron como una mujer sin miedo a explorar la complejidad femenina. Regresó a los desnudos en los años 70 y 80, cuando el cine de ficheras estaba en su apogeo y otras actrices ya habían cruzado la puerta que ella abrió. Pero para entonces, Ana Luisa ya no era la escandalosa, era la pionera, la primera, la que había tenido el valor cuando nadie más lo tuvo. Participó en más de 200 películas y programas de televisión a lo largo de su carrera. En 1977 protagonizó Flores de Papel, que se presentó en el 28º Festival Internacional de Cine de Berlín, llevando el talento mexicano a las pantallas europeas. Trabajó en telenovelas como Lazos de Amor 1995, manteniendo vigencia hasta entrados los años 90. Pero además de actriz, fue nadadora, bailarina acuática y pintora, creando una imagen versátil que desafiaba cualquier intento de encasillarla. Hoy, a sus 96 años, cumplidos el pasado 9 de octubre de 2025,
Ana Luisa Pelufo vive tranquilamente en su casa de Querétaro, alejada de la prensa pero no del cariño de las nuevas generaciones que descubren su historia y la reconocen por lo que fue, una revolucionaria. Porque Ana Luisa Pelufo no solo mostró su cuerpo en 1955, mostró que una mujer mexicana podía tomar decisiones sobre su propio cuerpo sin pedir permiso, sin disculparse, sin arrepentirse. Abrió la puerta que Isela Vega cruzaría 16 años después, que Meche Carreño atravesaría con elegancia, que Lin May transitaría sin vergüenza. Y mientras ella disfrutaba de su longevidad merecida, otras mujeres, algunas más jóvenes, otras más atrevidas, todas igualmente valientes, seguirían escribiendo sus propios capítulos en la historia del cine mexicano que se atrevió a desnudarse literal y simbólicamente ante una nación hipócrita que condenaba en público lo que consumía en secreto. Olga Breskin. ¿Qué sucede cuando una niña prodigio del violín clásico decide que Mozart no es suficiente y que su cuerpo puede ser tan expresivo como las cuerdas de su instrumento? Olga Eugenia Breskin Torres nació el 22 de septiembre de 1951 en la Ciudad de México, hija del célebre violinista y director de orquesta ruso Elías Breskin y de la mexicana Lina Torres. Desde la cuna estuvo rodeada de partituras, sinfonías y la exigencia implacable de un padre que veía en ella el futuro de la música clásica. Junto a su hermano, Olga aprendió a tocar el violín bajo la batuta autoritaria de su padre, quien les enseñó técnica, disciplina y perfección. A los pocos años ya dominaba piezas que músicos adultos tardaban décadas en aprender. Parecía destinada a ser concertista clásica, a llenar auditorios con Vivaldi y Beethoven, a ser respetada por la élite cultural mexicana. Pero Olga Breskin tenía otros planes. En los años 70, de la mano del legendario Raúl Velasco y su programa Siempre en Domingo, Olga alcanzó una popularidad que ningún concierto de música clásica le habría dado. Sus actuaciones eran únicas. Tocaba el violín con virtuosismo impecable, pero lo hacía mientras bailaba, cantaba y usaba ajustados leotardos y bikinis sensuales que dejaban muy poco a la imaginación. La combinación era hipnótica, alta cultura mezclada con erotismo popular. Mozart interpretado por una mujer en ropa interior de lentejuelas. Era transgresión artística en su forma más pura. Pronto fue contratada por los centros nocturnos más prestigiosos de la Ciudad de México, el Capri, el Closet, el Quid. Pero su consagración definitiva llegó en 1976, cuando el productor Valentín Pimstein la convenció de realizar una temporada en el Nightclub Belvedere, ubicado en el último piso del Hotel Continental, anteriormente Hotel Hilton. Olga viajó a Estados Unidos para diseñar un espectáculo que emulara las grandes producciones de Las Vegas. El resultado fue apoteósico: numerosos bailarines, vestuario fastuoso, decorados que cambiaban entre números, animales exóticos en escena, una orquesta completa, cómicos populares como invitados, y en el centro de todo, Olga Breskin tocando su violín mientras giraba en leotardos con tiras de lentejuelas que volaban alrededor de su cuerpo como alas de mariposa brillante. La canción de apertura de su show se convirtió en himno: todos queremos ver a Olga. Y era verdad, todos querían verla, desde políticos hasta empresarios, desde intelectuales hasta obreros que ahorraban semanas para poder pagar una entrada. Televisa desarrolló un comercial de 30 segundos donde Olga aparecía girando en su leotard de corte francés, las tiras de lentejuelas volando, y al detenerse hacía un gesto con la mano invitando seductoramente: ven acá. Ese comercial se volvió legendario. Permaneció 7 años como la estrella indiscutible del Belvedere, convirtiéndose en una de las vedettes más cotizadas de su tiempo. Pero a diferencia de otras, Olga nunca abandonó su violín. Era vedette, sí, pero también músico de verdad. Participó en películas como Noches de Cabaret 1978 y Burlesque 1980, aunque su verdadero escenario siempre fue el teatro de revista y los centros nocturnos. En 2016 formó parte del elenco del documental Bellas de Noche, dirigido por María José Cuevas, que rescataba las historias de las grandes vedettes mexicanas. Pero entonces llegó la transformación más radical de su vida. Olga Breskin se convirtió al cristianismo evangélico y abandonó completamente su carrera como vedette. Guardó los leotardos de lentejuelas, despidió a los bailarines, cerró el capítulo más exitoso pero también más controvertido de su vida. Desde entonces, solo se presenta como violinista clásica. Sigue tocando en eventos, pero ahora vestida con elegancia conservadora, interpretando música sacra y clásica, sin bailes, sin sensualidad, solo su instrumento y las partituras que su padre le enseñó décadas atrás. Hoy, a sus 73 años, Olga Breskin vive alejada de los reflectores que alguna vez la adoraron. En redes sociales comparte reflexiones espirituales y testimonios de fe, recordando su pasado con una mezcla de orgullo por lo que logró y gratitud por haberlo dejado atrás. Su legado está dividido. Algunos la recuerdan como la vedette más sofisticada del cine mexicano, la que elevó el erotismo a categoría artística combinándolo con música clásica.
Otros solo ven su conversión religiosa como prueba de que todo aquello fue un error del que tuvo que arrepentirse. Pero quienes conocen su historia completa saben que Olga Breskin demostró que una mujer puede ser muchas cosas a la vez: artista, vedette, músico, creyente, y que ninguna etapa de su vida niega las otras. Todas son capítulos de la misma historia compleja y humana. Y mientras ella encontraba paz en su nueva vida espiritual, otra mujer, esta de origen misterioso y nombre que sonaba a cuento de hadas oscuro, estaba conquistando las pantallas del cine de ficheras con un descaro que ni siquiera las vedettes más experimentadas se atrevían a mostrar. Princesa Yamal. Hay nombres que suenan a leyenda oriental, a cuento de las mil y una noches traducido al español con acento argentino. Princesa Yamal. Yamal en árabe significa belleza. Era exactamente eso. Un misterio exótico envuelto en velos de seda y secretos que ni ella misma podía controlar. Isabel Camila Maciero nació el 23 de julio de 1946 en Mendoza, Argentina, en el seno de una familia católica muy conservadora de origen italiano. Su infancia transcurrió entre rosarios, misas dominicales y la expectativa de que se convertiría en una buena esposa y madre devota. Pero la vida tenía otros planes para aquella niña que soñaba con escenarios iluminados y aplausos que nunca terminaran. A los 13 años, la pobreza obligó a su familia a tomar una decisión brutal. La pusieron a trabajar en una tienda departamental de Mendoza. Era apenas una adolescente vendiendo productos que nunca podría comprar, mirando por las vitrinas un mundo de lujo que parecía existir en otra dimensión. Pero Isabel tenía un cuerpo que hablaba idiomas que las palabras no podían traducir. A los 17 años debutó como la princesa de Oriente Yamal con un espectáculo de danza árabe que hipnotizaba audiencias. Sus movimientos eran sensuales pero sofisticados, eróticos pero elegantes, como si cada ondulación de su cuerpo contara historias de harenes perdidos y sultanes olvidados. Pronto obtuvo contratos en centros nocturnos de Argentina, Venezuela y Panamá, donde se convirtió en la estrella del famoso Playboy Club. Pero México la llamaba con luces más brillantes. En 1977, el empresario Luis de Ramón Bugarini la contrató para presentarse en el 77, uno de los centros nocturnos más prestigiosos de la Ciudad de México. Su show era diferente a todo lo que México había visto: danzas árabes ejecutadas con precisión técnica, vestuarios fastuosos que dejaban muy poco a la imaginación, y un erotismo que no necesitaba desnudo total para ser devastador. Aunque realizaba topless en sus presentaciones, nunca hizo desnudo integral completo. No lo necesitaba, su presencia bastaba para llenar teatros. Trabajó en los centros nocturnos más exclusivos: el Capri del Hotel Regis, el Montparnasse, el Tenampa. Participó en fotonovelas que se vendían como pan caliente, donde su rostro y cuerpo aparecían en historias de pasión y tragedia que las amas de casa leían en secreto. En 1978 debutó en el cine mexicano con Noches de Cabaret, junto a Sasa Montenegro y Jorge Rivero. Luego vinieron películas del cine de ficheras y comedia erótica: La vida difícil de una mujer fácil 1979, Las tentadoras 1980, Las nenas del amor 1983, Los plomeros y las ficheras 1988. En Las tentadoras fue de las pocas que no jugaba con insinuaciones. Lo mostraba todo, sin filtros, sin vergüenza. La película rompió moldes y confirmó lo que todos sabían: Princesa Yamal era atrevimiento en estado puro. Pero entonces llegó 1985, y con él el escándalo que destruiría su carrera y casi su vida. Princesa Yamal fue involucrada en el robo al Museo Nacional de Antropología de México, uno de los atracos más audaces en la historia del país. Aunque nunca quedó claro cuál fue exactamente su participación, fue arrestada y condenada. Purgó 2 años de prisión. 2 años encerrada en una celda fría, lejos de los escenarios iluminados, lejos de los aplausos, rodeada de mujeres que la reconocían por sus películas pero la trataban como delincuente. Cuando salió, su carrera estaba destrozada. Nadie quería contratar a la vedette que había estado en prisión. Los productores la evitaban como si la cárcel hubiera contaminado su belleza. Intentó regresar con algunas películas menores como Agarrote Limpio 1986 y El Rey de las Ficheras 1989, pero el daño ya estaba hecho. México tiene memoria selectiva, perdona a unos y condena a otros sin lógica aparente. Se retiró gradualmente del espectáculo y se mudó a Acapulco, donde durante años trabajó realizando tratamientos de belleza, ayudando a otras mujeres a mantener lo que el tiempo intentaba robarles. En 2016, la directora María José Cuevas la buscó para participar en el documental Bellas de Noche, junto a Olga Breskin, Rosy Mendoza, Lin May y Wanda Seux. De hecho, fue un encuentro casual con Princesa Yamal en 2006 lo que inspiró a Cuevas a hacer toda la película. El documental le dio una segunda oportunidad de contar su historia, de ser vista no como criminal sino como sobreviviente. Hoy, a sus 78 años, Princesa Yamal vive tranquilamente en Acapulco,
lejos de las luces que alguna vez la adoraron. Su legado es complejo. Fue una vedette extraordinaria que combinaba técnica de danza profesional con erotismo calculado, pero también fue víctima de un sistema legal que la usó como chivo expiatorio y una industria que la desechó cuando dejó de ser conveniente. Porque Princesa Yamal aprendió de la manera más dura que en México, una mujer puede ser diosa un día y criminal al siguiente, sin que nadie se detenga a preguntarle cuál es su verdad. Y mientras ella reconstruía su vida en la tranquilidad del puerto, otra mujer, esta de apellido que invocaba flores y belleza clásica, estaba brillando como la máxima representante del cine de ficheras, conquistando taquillas con una mezcla de simpatía y sensualidad que la convertiría en la reina indiscutible de todo un género cinematográfico. Angélica Kang. ¿Qué sucede cuando una joven de 17 años con ascendencia libanesa y cuerpo escultural decide que el pudor es opcional y que la fama es negociable? Angélica Elizabeth Chaín Martínez nació el 24 de mayo de 1956 en Orizaba, Veracruz, en una familia de origen árabe donde las tradiciones conservadoras chocaban constantemente con los sueños de una niña que quería ser mucho más que esposa y madre. Sus primeros pasos en el mundo artístico fueron en el burlesque y las fotonovelas, esas publicaciones que las amas de casa leían escondidas mientras sus esposos trabajaban. Su rostro comenzó a volverse familiar en las páginas de historias románticas llenas de pasión y tragedia. En 1973, con apenas 17 años, debutó en el cine con el nombre artístico de Liz Chain en Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein 1974, junto a las míticas leyendas de la lucha libre mexicana. Fue un papel pequeño, pero suficiente para que los productores notaran que tenía algo que las cámaras adoraban. Luego vinieron películas como El Padrino, Es mi compadre 1975, Me caíste del cielo 1975, El alegre divorciado 1976, y la emblemática Bellas de noche 1975, que consolidó al cine de ficheras como género taquillero. Angélica ya no era Liz, ahora era Angélica Chain, sin acento en la I, un nombre más comercial, más mexicano. Durante la década de los 80, Angélica se convirtió en la reina indiscutible del cine de ficheras. Películas como Muñecas de Medianoche 1979, Las computadoras 1982, El diario íntimo de una cabaretera 1989 y decenas más la consolidaron como símbolo sexual de toda una generación. Pero había un detalle que la diferenciaba de todas las demás. Angélica no era actriz secundaria, era protagonista. Su nombre lucía como estelar en los créditos, sus escenas desnuda no eran relleno sino parte integral de la trama, y su presencia garantizaba taquilla. El público le dio el título de la reina del cine de ficheras, aunque ese apelativo dividió opiniones. Un sector de fans consideraba que la verdadera monarca era Sasha Montenegro, quien había dominado el género años antes. Surgieron rumores de supuesta rivalidad entre ambas, pero la verdad era más irónica. Cuando Sasha Montenegro quedó embarazada de José López Portillo y tuvo que ausentarse de las pantallas, los productores voltearon hacia Angélica y le ofrecieron películas que originalmente estaban pensadas para su compañera. Montenegro, sin quererlo, le había cedido el trono a Chain, y Angélica lo aprovechó con inteligencia estratégica. No se conformó con ser solo la vedette que se desnudaba, quiso demostrar que también podía actuar con ropa puesta. Incursionó en telenovelas de Televisa, El Maleficio 1983, Juana Iris 1985, Seducción 1986. Fue bien recibida por los televidentes a pesar del estigma que se tenía sobre su perfil profesional. Su porte elegante le concedió el beneficio de la duda en melodramas, aunque el cine siguió siendo su punto fuerte. En 1989 asumió el riesgo de interpretar un doble papel en El diario íntimo de una cabaretera, demostrando que quería probarse en tramas ajenas a las sexy comedias. Parecía que estaba despuntando como actriz completa justo cuando la década de los 90 se acercaba y el cine de ficheras agonizaba. También dio el salto a la producción cinematográfica, controlando sus propios proyectos y demostrando que era empresaria adelantada a su tiempo. Y entonces, en 1991, todo terminó. Produjo y protagonizó Hembras de Tierra Caliente, dirigida por Luis Quintanilla Rico. Esa fue su última película. A partir de entonces desapareció completamente del espectáculo, llevándose consigo el distintivo de la reina del cine de ficheras. Tenía apenas 35 años, estaba en la cima de su carrera, tenía proyectos como productora, y simplemente se esfumó. Sus fanáticos quedaron atónitos. La razón fue el amor. Se casó con el empresario Ricardo Martí García, quien aparentemente le puso como condición que abandonara su carrera artística. Angélica aceptó, dejando atrás las cámaras, los sets, los reflectores. Pero ese primer matrimonio no prosperó. Fuentes de época indican que sufrió abuso físico y psicológico, terminando en divorcio. Luego contrajo matrimonio con Enrique Molina Sobrino, controvertido multimillonario empresario mexicano del ramo hotelero y azucarero.
Con él encontró la estabilidad económica que le permitió vivir como la reina que había sido en pantalla. El 27 de octubre de 1994 creó la Fundación Angie, establecida con el objetivo de apoyar humanitariamente a niños y jóvenes sin fines de lucro, aunque años más tarde quedó inactiva. Hoy, a sus 68 años, Angélica Chain vive en el lujo y la privacidad. Tiene mansiones, autos de alta gama, y una vida que poco tiene que ver con aquella jovencita de Orizaba que soñaba con ser estrella. Nunca regresó al espectáculo. No hubo despedida oficial, no hubo última entrevista explicando sus razones, no hubo cierre ceremonioso. Simplemente desapareció como si toda esa vida anterior hubiera sido un sueño que decidió dejar atrás. Su legado quedó grabado en más de 50 películas que todavía circulan en plataformas digitales, donde nuevas generaciones descubren a la mujer que dominó el cine de ficheras durante toda una década. Angélica Chain demostró que una mujer puede retirarse en la cima, que el éxito no tiene que durar para siempre, y que a veces elegir el amor sobre la fama no es rendirse sino simplemente cambiar de escenario. Y mientras ella disfrutaba de su retiro dorado, las leyendas que vinieron antes, esas mujeres que abrieron el camino cuando el cine mexicano aún no sabía que podía ser sensual, seguían vivas en la memoria colectiva, recordándonos que el erotismo en pantalla tiene historia, linaje, abolengo. Rosa Carmina. Había una vez una mujer cuya mirada felina podía incendiar pantallas y cuyos movimientos de cadera parecían desafiar las leyes de la física. Rosa Carmina Riverón Jiménez no solo fue una rumbera, fue la reina de los gángsters, su majestad la rumba, la primera diva del cine de rumberas en la época de oro del cine mexicano. Nació el 19 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba, en una isla donde el ritmo no se aprende sino que se lleva en la sangre. Estudió en la Escuela de Danza de Cuba, perfeccionando movimientos que años después harían temblar a México entero. En 1944, a sus 15 años, Rosa ya deslumbraba en los cabarets habaneros con una sensualidad que combinaba técnica profesional y magnetismo natural. Fue entonces cuando el destino le puso enfrente al hombre que cambiaría su vida, Juan Orol, el cineasta español-mexicano obsesionado con gángsters, rumberas y melodramas nocturnos. Orol quedó prendado de Rosa y le ofreció un contrato para estelarizar 3 películas en México. Inicialmente ella pensó en rechazar la oferta porque estaba comprometida en matrimonio, pero Orol la convenció con promesas de fama y gloria cinematográfica. Rosa decidió viajar a México acompañada de su familia, dejando atrás La Habana pero llevándose consigo toda la sensualidad caribeña que Cuba le había regalado. En 1946 debutó en Una mujer de Oriente, la primera de 16 películas que filmaría con Juan Orol entre 1946 y 1955. Su segundo proyecto juntos fue Tania, La Bella Salvaje 1947, cinta con la que incursionó definitivamente en el cine de rumberas. En ambas películas, Rosa interpretaba a la femme fatale, el objeto del deseo que desataba conflictos entre los personajes masculinos. Su presencia en pantalla era tan poderosa que la convirtió en uno de los mitos eróticos más representativos del cine mexicano de la época. Películas como Amor Salvaje 1949, En Carne Viva 1951, Viajera 1952, y especialmente la trilogía Percal 1951, compuesta por El infierno de los pobres, Perdición de mujeres y hombres sin alma, la consolidaron como estrella absoluta. La trilogía Percal fue tan exitosa que los cines se llenaban a reventar, con multitudes haciendo filas de varias calles para verla bailar. Y luego llegó Sandra, La mujer de fuego 1954, rodada en Cuba y dirigida por Juan Orol. Rosa interpretó a Sandra, una famosa cantante de cabaret atormentada por su pasado que intenta escapar casándose con un rico terrateniente. Pero no puede huir de lo que fue. Su sensualidad despierta pasiones incontrolables en todos los hombres que la rodean. La película fue uno de los éxitos taquilleros más relevantes y recordados del binomio Rosa Carmina Juan Orol. Con mirada regia y porte regio, Rosa encarnó el deseo y la destrucción al mismo tiempo. Junto a Ninón Sevilla, María Antonieta Pons, Amalia Aguilar y Meche Barba, Rosa formó parte de las legendarias 5 reinas del trópico, ese grupo de rumberas cubanas y mexicanas que definieron toda una era cinematográfica. Pero Rosa tenía algo único. Su trabajo con Juan Orol en el cine negro mexicano le otorgó el título indiscutible de reina de los gángsters. A pesar del estilo peculiar, a veces kitsch, siempre apasionado, del cine de Orol, esas películas enriquecieron su mito y la convirtieron en leyenda. En 1974 se reunió por última vez con Juan Orol en México de noche, donde realizaron su última aparición fílmica el personaje de Sandra y toda la galería de personajes creados por Orol durante décadas. Fue como un adiós cinematográfico, un cierre de círculo. Un año después, en 1975, participó en Bellas de Noche, amadrinando el inicio del cine de ficheras que florecería durante los años 70 y 80.
La reina del cine de rumberas pasaba la estafeta a las nuevas generaciones. También brilló en centros nocturnos donde cantaba y bailaba en vivo, el Terraza Casino, el Premiere, y en 1976 protagonizó una exitosa temporada musical en el Teatro Blanquita junto al comediante Adalberto Martínez Resortes y la rumbera Amalia Aguilar. En las décadas de los 80 y 90 participó en algunas telenovelas, manteniendo vigencia en la televisión mexicana. Y entonces, en 1992, Rosa Carmina desapareció. No hubo despedida oficial, no hubo última entrevista, no hubo funeral público porque no murió. Simplemente se esfumó de la vida pública, alejándose del espectáculo que la había adorado durante casi 5 décadas. Hasta el día de hoy, sus fanáticos no saben dónde está, cómo vive, ni por qué decidió cortarse de todo contacto con el mundo que la convirtió en reina. Algunos dicen que vive recluida en algún lugar de México o Cuba, otros que decidió proteger su intimidad después de tantos años siendo figura pública. En 2012, el cineasta Sebastián Del Amo estrenó El fantástico mundo de Juan Orol, donde la actriz Ximena Rubio interpretó a Rosa Carmina en una versión dramatizada de la vida del legendario director. Fue un homenaje cinematográfico a una mujer que sigue viva pero invisible. En 2020, la Filmoteca de la UNAM le otorgó la medalla Filmoteca en reconocimiento a su trayectoria, aunque no se sabe si ella estuvo presente en la ceremonia. Hoy tendría 95 años. Puede estar viva en algún lugar, disfrutando del anonimato que nunca tuvo cuando era joven. O quizás ya descansa en paz, habiendo decidido que su última actuación sería desaparecer sin explicaciones. Porque Rosa Carmina fue una mujer que vivió para ser mirada, y quizás decidió que la mejor forma de morir era dejando de serlo. Y mientras el misterio de su paradero sigue sin resolverse, otra cubana, esta de sonrisa desoladora y caderas que parecían tener vida propia, ya había escrito su propia leyenda en el cine de rumberas, convirtiéndose en la mujer que hizo llorar a generaciones enteras de hombres que sabían que jamás podrían tenerla. Ninon Sevilla. ¿Qué clase de mujer puede hacer que hasta los críticos franceses de Cahiers du Cinéma, esos intelectuales obsesionados con la Nouvelle Vague, dejen de hablar de Godard para escribir sobre sus caderas? Emelia Pérez Castellanos nació el 10 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba, en una familia tan católica que ella misma soñó con convertirse en monja misionera y dedicar su vida a cuidar enfermos. Imaginaba su futuro entre hábitos blancos, oraciones matutinas y hospitales donde su sacrificio sería bendecido por Dios. Pero entonces descubrió algo más poderoso que cualquier llamado divino, el baile. Su cuerpo hablaba un idioma que ninguna oración podía traducir. Cuando Emelia bailaba, no era solo movimiento, era posesión, era éxtasis, era una forma de religión mucho más carnal que cualquier misa dominical. Comenzó su carrera en cabarets y centros nocturnos de Cuba, donde sus números hipnotizaban audiencias que habían visto miles de bailarinas pero nunca una como ella. Trabajó en el coro de los comediantes cubanos Mimical y Leopoldo Fernández en el Teatro Martí de La Habana, perfeccionando no solo técnica sino también presencia escénica. Incluso participó en el casting que Juan Orol organizó en Cuba para encontrar a su nueva musa cinematográfica. Pero Rosa Carmina fue la elegida, y Emelia tuvo que esperar su turno. En 1946 llegó a México, y adoptó el nombre artístico que la haría inmortal, Ninon Sevilla. Debutó con un pequeño papel en Carita de Cielo 1947, pero fue suficiente para que los hermanos Calderón, los productores más poderosos de la época, la convirtieran en artista exclusiva de Producciones Calderón. Su asociación con el director Alberto Gout y el guionista Álvaro Custodio cambió el cine mexicano para siempre. Juntos crearon melodramas nocturnos donde Ninon interpretaba a mujeres caídas, rumberas con corazones rotos, bailarinas que usaban su cuerpo como arma y refugio al mismo tiempo. Y entonces llegó 1950, y con ella Aventurera. Dirigida por Alberto Gout con música de Agustín Lara, Aventurera contaba la historia de Elena, una joven de buena familia que es traicionada por su madre y termina convirtiéndose en rumbera de cabaret para sobrevivir. Ninon no solo actuó, bailó con una intensidad que rozaba lo sagrado y lo profano al mismo tiempo. Sus coreografías, que ella misma diseñaba, eran complicadas, sensuales, hipnóticas. La escena donde baila en el cabaret con un vestido ajustado que parecía pintado sobre su piel se convirtió en una de las imágenes más icónicas del cine mexicano. Aventurera fue un éxito apoteósico. Ninon se transformó en mito erótico y superestrella. Trabajó con los mejores talentos de la industria: Emilio el Indio Fernández, Pedro Armendáriz, el cinematógrafo Gabriel Figueroa, el compositor Agustín Lara. Siguieron películas como Sensualidad 1951, No niego mi pasado 1951, Mujeres sacrificadas 1952, y Aventura en Río 1953, filmada en Brasil donde ella ya era un ídolo absoluto. En Mulata 1954, junto a Pedro Armendáriz, Ninon logró algo revolucionario. Fue
Fue la primera producción del cine mexicano en incluir argumentos basados en santería y otros elementos de la cultura afrocubana. No era solo entretenimiento, era reivindicación cultural. Su fama cruzó fronteras. En Francia, críticos de Cahiers du Cinéma como François Truffaut escribieron reseñas elogiosas sobre sus películas, reconociendo que había arte verdadero en aquellos melodramas tropicales que la élite mexicana despreciaba. Yamba o 1956 fue su primera película a color y un intento de conquistar el mercado estadounidense. Aunque no logró el éxito esperado en Hollywood, consolidó su estatus como reina indiscutible del cine de rumberas. Para finales de los 50, el género ya estaba en decadencia. En 1959, Mujeres de Fuego marcó el cierre de su ciclo como rumbera cinematográfica. Pero Ninón no desapareció. Se reinventó como actriz de carácter en telenovelas. La Usurpadora, 1998 a 1999, le dio un último momento de gloria mediática cuando interpretó a Abuela Piedad, personaje que nuevas generaciones descubrieron con fascinación. El 1 de enero de 2015, Ninón Sevilla falleció en la Ciudad de México a los 85 años. Había vivido lo suficiente para ver cómo el género que ella ayudó a construir se convertía en objeto de estudios académicos, cine de culto, patrimonio cultural. Su funeral fue multitudinario. Figuras del espectáculo, cinéfilos, académicos y fanáticos comunes la despidieron como lo que fue, una revolucionaria que disfrazó su rebeldía de entretenimiento, que usó su cuerpo como discurso político sin pronunciar jamás un discurso, que demostró que una rumbera podía ser artista completa. Porque Ninón Sevilla nunca fue solo una bailarina hermosa, fue la prueba viviente de que el cine mexicano podía ser sensual, artístico, complejo y popular al mismo tiempo. Y mientras su legado permanece grabado en películas que todavía se estudian en escuelas de cine, una última mujer, esta que nunca necesitó desnudarse, nunca tuvo que bailar, nunca suplicó por un papel, ya había demostrado que el poder femenino más absoluto no estaba en mostrar el cuerpo sino en la actitud con la que lo habitabas. María Félix. ¿Qué clase de mujer puede hacer que emperadores, toreros, compositores y presidentes caigan de rodillas sin siquiera quitarse un guante? María de los Ángeles Félix Guereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo tan hermoso que parecía decorado para que ella naciera ahí. Era la hija número 9 de 2 hermanos, en una familia donde las tradiciones conservadoras chocaban violentamente contra el carácter indomable de una niña que desde pequeña supo que no estaba hecha para obedecer. De jovencita disfrutaba con aficiones propias de muchacho, alejada de cuanto se esperaba de una señorita decente. Montaba a caballo como vaquero, se negaba a bordar como sus hermanas, miraba al mundo con ojos que ya prometían tormenta. En 1930 fue coronada reina de la belleza estudiantil en la Universidad de Guadalajara, confirmando lo que todos sabían, era demasiado hermosa para ser real. En 1934 se casó con Enrique Álvarez, cosmógrafo y vendedor de cosméticos, con quien tuvo a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, quien sería el gran amor de su vida. Pero el matrimonio no duró. María dejó a su hijo con su padre y se mudó sola a la Ciudad de México con un plan tan arriesgado como su personalidad: conquistar el cine por la puerta grande. Su entrada al mundo cinematográfico fue casi mágica. Caminaba por el centro histórico mirando vidrieras de antigüedades cuando el director Fernando Palacios la abordó preguntándole si le gustaría hacer cine. La respuesta de María pertenece al reino de la leyenda. ¿Y quién le dijo que yo quiero entrar en el cine? Si me da la gana, lo haré, pero cuando yo quiera y será por la puerta grande. Y cumplió su palabra. En 1942 debutó en El Peñón de las Ánimas junto a Jorge Negrete, quien había pedido a su novia Gloria Marín para el papel principal. El rodaje fue tenso, con enfrentamientos constantes entre María y Jorge que la prensa explotó sin piedad. Pero esa tensión cimentó su fama como mujer dura, altanera, indomable. De las 47 películas que protagonizó, María Félix fue la estrella absoluta de todas. Jamás aceptó papeles secundarios. Jamás fue la novia de. Jamás apareció en segundo plano. En 1943 protagonizó Doña Bárbara, adaptación de la novela de Rómulo Gallegos que le dio su apodo más famoso, La Doña. Interpretó a una terrateniente que había sido violada de joven y decidió usar a los hombres para su provecho personal, acumulando poder y nunca volviendo a ser víctima. El público encontró similitudes entre el personaje y María. Ambas eran mujeres que no pedían permiso para existir. Se casó con el compositor Agustín Lara en 1945, quien le compuso María Bonita como regalo de bodas. La canción se convirtió en himno nacional no oficial. Luego vino su periodo francés. Trabajó con Jean Renoir en French Cancan 1955, conquistando Europa con la misma facilidad con que había conquistado México. Los franceses la adoraban, era exótica, poderosa, imposible de ignorar.
Pero lo más extraordinario de María Félix no fue su belleza ni su talento, fue que jamás se desnudó en pantalla. Cuando le preguntaron por qué nunca hizo un desnudo completo, respondió con la claridad que la caracterizaba: no solo es humillante para una mujer, también lo es para un hombre. Pero, en especial, a la mujer bastante se la ha subestimado en el cine. En La diosa arrodillada 1947, dirigida por Roberto Gabaldón, María encarnó el erotismo más sofisticado que el cine mexicano había producido hasta entonces. No mostró piel, mostró poder. Su presencia en pantalla era tan avasalladora que la revista francesa Cinemas de América Latine la llamó obra maestra del melodrama, en la que la heroína hace gala de un erotismo fuera de serie. Porque María Félix entendió algo que muchas de sus contemporáneas tardaron años en descubrir: el erotismo más poderoso no está en lo que muestras, sino en cómo lo muestras. Cuando un reportero argentino le preguntó insolentemente: María, ¿es usted lesbiana?, ella respondió sin titubear: si todos los hombres fueran como usted, desde luego que sí. El periodista quedó aniquilado verbalmente frente a toda la sala de prensa. Se casó 4 veces, con Jorge Negrete en 1952, aunque él moriría apenas un año después, y finalmente con el banquero francés Alex Berger, con quien vivió hasta su propia muerte. El 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños número 88, María Félix murió en su casa de la Ciudad de México. Dejó un legado que no se mide en películas sino en actitud. Fue la primera mujer mexicana que demostró que no necesitas desnudarte para ser poderosa, que no necesitas suplicar para ser respetada, que no necesitas bajar la mirada para ser amada. María Félix nunca se quitó la ropa en pantalla porque entendió que su cuerpo vestido era más devastador que cualquier desnudo. Una frase, una mirada, un gesto suyo valían más que todas las escenas provocadoras del cine de ficheras. Y mientras generaciones de actrices se desnudaban literal y simbólicamente buscando validación, María Félix demostró que la mayor revolución no es mostrar el cuerpo, es habitarlo con tanta convicción que el mundo entero se arrodille ante ti sin que tengas que pedir permiso. 15 mujeres, 15 historias, 15 formas diferentes de decir yo existo en un país que prefería que las mujeres fueran invisibles. Desde Ana Luisa Pelufo, quien abrió la puerta del desnudo cinematográfico en 1955 cuando México todavía se persignaba al ver un escote, hasta María Félix, quien demostró que nunca necesitas desnudarte si sabes cómo usar tu presencia como arma. Estas mujeres no fueron solo actrices, fueron guerreras culturales que pelearon batallas en sets de filmación, que soportaron insultos disfrazados de crítica cinematográfica, que vieron cómo sus familias las repudiaban en nombre de la moral mientras el público consumía sus películas en secreto. Meche Carreño convirtió el erotismo en arte filosófico. Silvia Pinal desafió al Vaticano y ganó. Sasa Montenegro amó al presidente más poderoso de México y pagó el precio con años de escarnio. Lin May sigue bailando a pesar de que la maldad médica intentó robarle el rostro. Isela Vega realizó el primer desnudo frontal y jamás se disculpó. Tina Romero mezcló lo sagrado con lo profano en una posesión cinematográfica que todavía perturba. Las vedetes del cine de ficheras, Angélica Chain, Princesa Yamal, brillaron mientras el género las necesitó y fueron olvidadas cuando dejó de ser rentable. Y las rumberas, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, demostraron que el baile puede ser arte de exportación, que México también tenía algo que enseñarle al mundo sobre sensualidad con técnica. Hoy, cuando vemos sus películas en plataformas digitales que ellas jamás imaginaron, debemos recordar que detrás de cada escena provocadora había mujeres reales enfrentando consecuencias reales, familias que las rechazaban, industrias que las usaban y descartaban, sociedades que las condenaban en público pero las consumían en privado. ¿Fueron pioneras o provocadoras? ¿Víctimas del sistema o heroínas de la libertad? La respuesta es compleja. Fueron todas esas cosas al mismo tiempo, porque la vida nunca cabe en una sola definición. Lo que es innegable es que sin ellas, el cine mexicano actual no existiría. Cada actriz que hoy decide cuándo y cómo mostrar su cuerpo en pantalla lo hace parada sobre los hombros de estas 15 mujeres que abrieron caminos cuando no había mapas. Si alguna de estas historias te tocó el alma, déjanos en los comentarios cuál de estas leyendas te marcó más y por qué. ¿Te identificas con la valentía de Ana Luisa Pelufo, con el poder de María Félix, con la tragedia de Lin May, con la reinvención de Olga Breskin? Dale like si crees que estas mujeres merecen ser recordadas no solo por lo que mostraron, sino por el valor que tuvieron para hacerlo. Y suscríbete a Archivo Extra, porque aquí no solo contamos historias del cine de oro, rescatamos las memorias que la hipocresía intentó enterrar, honramos a quienes pagaron precios altísimos por abrirnos puertas, y mantenemos viva la llama de la verdad histórica. Porque recordar no es solo mirar al pasado. Es entender que cada libertad que disfrutamos hoy fue conquistada ayer por alguien que tuvo más valor que nosotros. Descansen en paz, guerreras del celuloide. Algunas ya partieron, otras todavía caminan entre nosotros.
Pero todas, absolutamente todas, cambiaron el cine mexicano para siempre. Y eso, nadie podrá borrarlo jamás.